Muy buenos días. Primero que todo, agradecer a Dios por este nuevo día. Gracias a don Bienvenido Rodríguez y a su familia por la oportunidad que nos da de llegar a todos los dominicanos en el país y en el resto del mundo. Iniciamos nuestro lunes urológico en la receta médica de la Z101, cada vez más fuerte. Nuestro tip urológico del día. ¿Cómo se manifiesta o cuáles son los síntomas de un cáncer de pene? El cáncer de pene puede manifestarse o por una úlcera, o una llaga, o una verruga que puede estar en el glande, en el prepucio o en el cuerpo del pene. Si usted presenta algunas de estas lesiones, o una úlcera, o una verruga, o una llaga, las cuales no desaparecen, no pierda tiempo. Visite su urólogo o su uróloga. Y continuando, voy a hacer un comentario antes de presentar nuestro invitado de hoy en relación a una opinión de dos reconocidos especialistas de nuestro país, que son el doctor Jorge Marte Báez y el doctor César Herrera. En relación a la telemedicina, los comentarios que hicieron estos especialistas, muy atinada y que yo estoy 100% de acuerdo con ellos. Y ellos decían que en Sedimat atendieron 23,000 pacientes con COVID-19, con una mortalidad de apenas un 0.6%, pero que de esos fallecidos, el 85% eran pacientes que de algún u otro modo ellos recibieron asistencia por la telemedicina. ¿Por qué yo hago este comentario y digo que estoy de acuerdo en este sentido? Porque muchas veces, pues nuestros pacientes, a veces son amigos, familiares, quieren manejarse a través del WhatsApp, a través de correo, y yo probablemente soy un poquito psicorrígido en ese sentido, pero yo a algunos amigos les he dicho, mira, búscate otro urólogo porque yo así no te puedo atender. ¿Por qué? Porque yo pienso... nosotros los médicos en la universidad damos una materia o nos dan o nos imparten una materia que se llama semiología médica. La semiología médica se encarga de examinar el paciente, de ver el paciente, de ver la posición del paciente, de palpar el paciente, palpar el abdomen. O sea, una serie de cosas que no es posible hacerla a través de un WhatsApp o a través de un correo. Y traje esto a colación porque muy frecuentemente muchos conocidos a veces te quieren tratar por WhatsApp, que te mandan un análisis. Yo no veo análisis ni por WhatsApp ni por correo. Todavía no he llegado hasta ahí. Hay colegas médicos que trabajan y dan consulta a través de las redes, pero esto tiene su pro y su contra. Creo que llegará el momento que sí, que puede ser, algunas consultas se pueden dar por esa vía, pero fíjense la incidencia de lo que pasó, de tantas muertes, precisamente porque no hay forma de usted auscultar, por ejemplo, un neumólogo, cómo ausculta el pulmón a un paciente con un problema respiratorio, un cardiólogo, cómo ausculta el corazón a un paciente por la telemedicina. No hay forma de hacerlo. O sea, yo creo que hay algunas cosas que probablemente se puedan manejar, pero todavía no estamos en esa parte. En otro sentido, agradecer a la Fundación Dominicana de Urología, a Farmatech y a CDD Radioterapia. Señores, tuvimos una asistencia de casi 400 pacientes, a los cuales les realizamos PSA de manera gratuita en el Hospital Regional de San Juan de la Maguana. Agradecer a su director, al doctor Fabio Napoleón Arbelo, por el apoyo, el soporte que nos ha dado. Y recordarles que el próximo sábado 5 estaremos por allá de unos 30 urólogos dando consulta de manera gratuita. O sea, ya esos pacientes que se les tomó la muestra del PSA de manera gratuita, el próximo sábado estaremos dando consulta también de manera gratuita para esos pacientes que no tienen acceso a un urólogo. Entonces, Roberto, vamos a pasar a presentar a nuestro invitado. Claro que sí, con un interesantísimo tema. Tenemos doctor. un tema, señores, y antes de presentar a nuestro invitado, yo quiero hacer un llamado a los padres, papá, mamá, a que pongan mucha atención a este programa, porque este es un programa que va dirigido a la niñez y a la adolescencia, pero desde el punto de vista de un aspecto que cuando no se resuelve a tiempo nos va a dar mucho dolor de cabeza para el resto de la vida.
Entonces, para eso tenemos hoy nuestro invitado de lujo, el doctor Jean Medina, quien es cirujano urólogo y es urólogo pediatra del Hospital de Niños de los Ríos en Caracas, Universidad Central de Venezuela, donde hizo la especialidad. También con entrenamiento en endourología en UNILIT, eso es en Venezuela. El doctor Jean Medina trabaja en el Centro Médico Vista del Jardín, Centro Metropolitano de Especialidades Médicas, en el Hospital Pediátrico Hugo Mendoza, Dios mío, y en el Hospital San Lorenzo de los Minas. Doctor, ¿pero cómo usted se hace? Muy buenos días, gracias por aceptar la invitación, los micrófonos son suyos. Muchas gracias, buen día a todos los oyentes a nivel nacional y también a nivel internacional. Muchas gracias al doctor Pablo Mateo por hacerme esta invitación. Estamos aquí para concientizar y orientar a la población sobre lo que es el tema muy importante, el hipogonadismo en la adolescencia. ¿Qué es lo que es hipogonadismo, doctor? Se define como la disminución del volumen testicular por debajo de 4 milímetros, básicamente la definición, pero en sentido general es la falta del desarrollo de los genitales masculinos durante la pubertad, o como se conoce globalmente como una pubertad retrasada, que debe ser investigada antes de que se pueda presentar un hipogonadismo que puede ser de manera irreversible. O sea, aquí hay un trastorno hormonal entonces en este exactamente. ¿Cuáles serían las principales causas? Y por lo que usted termina de decir, le pregunto, ¿es crónico? Porque pareciera como que va en desarrollo. Adelante. Exactamente. Doctor. Tenemos que diferenciar primero en lo que es un hipogonadismo primario y uno secundario. Okay. El primario básicamente va a afectar a lo que es la producción de la testosterona, producto de que los testículos no se desarrollan adecuadamente. Y el hipogonadismo primario es un trastorno que afecta principalmente lo que es el hipotálamo, que es un segmento del cerebro, y también la hipófisis. El hipotálamo va a producir una hormona encargada de estimular la hipófisis para que produzca. Disculpe, doctor, ¿el hipotálamo está en dónde? O sea, ¿dónde se encuentra esa...? El hipotálamo se encuentra en el cerebro. Ah, el cerebro, ok, o sea, que eso viene un problema desde arriba entonces. Exactamente. Ok. Y el hipotálamo va a producir una hormona, que es la liberadora de las gonadotrofinas, que va a estimular la hipófisis, que también se encuentra dentro del cerebro, y va a estimular la producción de la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Estas dos hormonas se van a dirigir al testículo y van a estimular la producción de testosterona y de espermatozoides, respectivamente. Excelente. Le preguntaba también las causas, ¿no? Las principales causas que puedan provocar eso. Dentro del primario, se puede dar que en la adolescencia, pacientes que lleguen, por ejemplo, con una anomalía congénita, que es la falta del descenso de los testículos, que es la clitorquidia. Okay. Pacientes que han padecido de una torsión testicular, o sea que el cordón que irriga y que inerva el testículo sufre una rotación y se puede necrosar, se puede morir el testículo, uno de los dos. También enfermedades virales como lo que se conoce como la papera. Okay. En términos coloquiales, le bajó la papera a los testículos. Es importante saberlo porque va a provocar una inflamación crónica de los testículos y por ende va a afectar la función y eso puede ocurrir, que la papera baje los testículos. Como dice el popular. Por supuesto. Ok. Usted te explicaba algo que cualquiera lo escucharía como un trabalengua, pero siempre es bueno saber cuál es la función, además de lo que usted ha terminado de decir, del hipotálamo. Bueno, el hipotálamo básicamente se va a encargar de producir varias hormonas que son las encargadas de estimular la producción de hormonas a nivel periférico, por ejemplo a nivel de lo que es la tiroides, de la glándula suprarrenal, en este caso de los testículos en el hombre, en el ovario en la mujer. Ok. Adelante, doctor. ¿Y podría un paciente, por ejemplo, hablando del hipogonadismo, para que nuestros radioyentes entiendan, el término hipo es poco, o sea, quiere decir que hay una baja producción de hormona en el paciente, puede ser hombre, mujer. Hoy nos
estamos dirigiendo específicamente a los adolescentes, a los niños adolescentes. ¿Podría, doctor, un niño nacer sin testículo? O sea, ¿podría haber lo que se llama una anorquia, una falta de testículo en un paciente, vamos a decir, desde el punto de vista de nacimiento? Por supuesto. Y también agregar de que hay pacientes que no nacen con los testículos descendidos, pero igualmente lo puede tener dentro del cuerpo, que es lo que se conoce como critorquidia. En el caso de los pacientes que no le ha descendido antes de del tercer mes de haber nacido el paciente, que es lo normal. Y también tenemos lo que es la agenesia testicular, que no hay formación de los testículos. Entonces aquí para que nuestros radioyentes, yo sé que hay muchos que están interesados porque sus hijos probablemente no tienen un desarrollo adecuado de los genitales, que informarle que esta condición de salud o el hipogonadismo puede ser o por un problema de los testículos que no producen la hormona testosterona, que es la encargada del desarrollo muscular, de la voz y ese tipo de cosas, pero también podría ser que este problema esté a nivel del cerebro, que haya una condición o una deficiencia de estímulo de hormona, que entonces son dos causas. O sea, hay que investigar cuáles son las causas que están afectando el desarrollo de los genitales masculinos. Doctor Pablo, sí, mira, yo pienso lo que dice el doctor Medina. Por ejemplo, tanto los nutricionistas, los psicólogos, los psiquiatras, cuando ven este tipo de pacientitos, los adolescentes, es importante pues saber cómo está la parte hormonal, porque esto influye bastante. De hecho, la Organización Mundial de la Salud realizó un estudio en 64 países donde encontró que 3 de cada 4 adolescentes estaban en sobrepeso, entre los 11 y los 17 años de edad. Entonces, ¿qué pasa con el sobrepeso? Suponiendo que sea un paciente que no tenga ningún tipo de alteración. El sobrepeso, y el doctor Medina nos explicará, produce resistencia a la insulina, pero también se producen otras alteraciones a nivel de la producción de testosterona, precisamente en esa edad de la adolescencia, donde también se produce ginecomastia. Entonces, ahí hay que investigar toda esa parte. Yo creo que estamos en una época donde la multidisciplina, cuando hablo de multidisciplina me refiero a que un paciente no solamente lo ve un especialista, necesitamos el soporte de otros especialistas en muchas enfermedades. ¿Por qué? Porque esto nos da la facilidad de darle una atención de primera al paciente y poder tener un resultado excelente con el paciente. Diagnóstico. Exactamente. Entonces, yo pienso que tenemos que tener la opinión, en este caso, de la parte de la esfera hormonal del paciente antes de empezar un tratamiento de manera unilateral. Entonces, llamó un señor, no sé si fue un comentario, pero que si había alguna relación entre las relaciones sexuales y la testosterona. Por supuesto. La testosterona es la hormona masculina por excelencia. Si tenemos niveles disminuidos de testosterona, vamos a tener un paciente que va a tener disfunción eréctil, pérdida del deseo sexual y hasta depresión. Por ende, un paciente con los títulos disminuidos de testosterona no va a estar bien sexualmente. Su calidad sexual se va a ver mermada. Sí, siempre y cuando se demuestre que hay una disminución de los niveles de testosterona, que ese es un punto importante porque muchos pacientes se automedican con testosterona. Y es importante aclarar esa parte ahí, porque cuando el paciente usa testosterona sin necesitarla, lo que el cerebro entiende es que no necesita producir testosterona. Yo siempre comparo esto, Medina, cuando a un paciente le enyesan un brazo o una pierna por una fractura, cuando le quitan el yeso, todos observan que ese miembro, ya sea el brazo o la pierna, está un poco más delgada. Esto se debe, señores, a que el cerebro identifica que ese miembro no está trabajando y entonces deja de enviarle nutrientes. Por eso entonces el brazo o la pierna se pone un poco más delgada, porque los músculos se atrofian. Ese mismo mecanismo ocurre cuando usamos
testosterona de manera indiscriminada. El cerebro entiende que no necesita estimular la producción y ese es el paciente joven que llega muy musculoso, pero con atrofia testicular. ¿Por qué? Porque ha abusado de la testosterona y los testículos se dañan. Este es un paciente que termina con disfunción y con problemas de infertilidad. Esto es un llamado a los jóvenes que están abusando de los esteroides, generalmente en los centros donde se hace ejercicio. Tienen que tener mucho cuidado con esta parte, porque estamos viendo muchos pacientes jóvenes con problemas de disfunción y con problemas de infertilidad por el abuso indiscriminado de esta hormona. No solamente eso, sino también que en esos pacientes se va a ver comprometido también la función cardíaca. Exacto. Y estos pacientes se van a tornar agresivos, porque el uso indiscriminado de testosterona convierte al paciente en una conducta más agresiva. Bueno, señores, sí, estamos conversando con el doctor Jan Medina. Doctor, ¿cómo sabemos, cuál es la manera de saber cuando tenemos un adolescente que está presentando un hipogonadismo? O sea, el paciente llega a la consulta, ¿cómo diagnosticamos ese pacientito? Lo que hay que tener claro primero es si el paciente está presentando un retraso en la pubertad, porque no es lo mismo un paciente con retraso en la pubertad que un hipogonadismo, evidentemente. Ya si el paciente tiene 14 años y tiene un volumen testicular, o sea que los testículos están pequeños, por debajo de 4 mililitros cúbicos, que es lo que se considera a nivel internacional, estamos hablando de que el adolescente está presentando un hipogonadismo. Aparte de que hay que mandarle a hacer estudios de laboratorio, llámese los parámetros hormonales, testosterona libre, testosterona total, hormona folículo estimulante, hormona luteinizante, entre otras hormonas, pero esas son las más importantes, para hablar de si hay hipogonadismo y qué tipo de hipogonadismo tiene el paciente. Y suponiendo que ya tenemos el diagnóstico, un paciente con hipogonadismo, que esa es una parte creo que importante. O sea, a veces cuando las personas van a la consulta tienen en su mente la expectativa de que van a ir a la consulta y le van a dar un tratamiento y ya, el problema se va a resolver. Normalmente, ¿cómo es el proceso de tratamiento de estos pacientes? O sea, cuando ya tenemos el diagnóstico de que hay un trastorno hormonal, ¿es un tratamiento de una semana, un mes, de años? ¿Cómo es el proceso de tratamiento? Porque he escuchado muchas quejas de madres, de padres, que no, que fueron a la consulta, pero que le dieron un tratamiento y que tienen que volver de nuevo. O sea, ¿cómo es el proceso de tratamiento después que tenemos ya el paciente diagnosticado con un hipogonadismo o un trastorno hormonal? Tenemos que diferenciar de un paciente que ha presentado hipogonadismo consecuente a un tratamiento, sea por quimioterapia, por radioterapia o por una enfermedad sistémica que le está causando el hipogonadismo, de un paciente que tiene un hipogonadismo primario o secundario. Pero en este caso lo más frecuente es el primario, ¿de acuerdo? Entonces, ese grupo de pacientes, el que mencioné anteriormente, los que tienen una causa por un factor externo del cuerpo, hay que buscarle el tratamiento a esa causa primero o retirar un tratamiento si lo amerita. Entonces tenemos el otro grupo de pacientes que tenemos el hipogonadismo primario o el hipergonadotrófico, así que se conoce. Generalmente ese tipo de pacientes lo vamos a someter a lo que es la terapia de reemplazo hormonal. Okay. Porque el paciente necesita la testosterona para desarrollarse, para que tenga aumento del volumen testicular, aumento del volumen del pene y también de que el paciente se pueda reintegrar a la sociedad, porque sin testosterona el paciente se va a tornar un poquito cabizbajo, hasta depresivo. Entonces es importante que ese paciente reciba tratamiento. Jan Medina, muchas gracias. Esperamos tenerte por aquí en otro programa. Para mí encantado de estar aquí con este grupo tan formado y profesional. La receta médica de la Z.